Las derivadas de multiplicación o división de funciones se realiza de acuerdo a la fórmula. Cuando dos funciones se multiplican, la u representa a una de ellas, la v a la otra. De la misma manera la división, u al numerador, v al denominador. Para la multiplicación, la primera función se multiplica por la derivada de la segunda y se le suma la segunda función por la derivada de la primera. De manera análoga, solamente intercambiando los términos, la segunda función, que sería la del denominador, se multiplica por la derivada de la primera, que es el numerador, menos la primera por la derivada de la segunda. Y todo eso dividido entre la función que está en el denominador al cuadrado. Veamos algunos ejemplos. Vemos dos funciones que se están multiplicando. La u sería la x cúbica y la v sería 3x más 1. Si nosotros derivamos por separado, derivada de u respecto a x sería 3x cuadrada y la derivada de v respecto a x sería solamente el 3. Según nuestra fórmula tenemos que multiplicar la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Anotamos derivada de y respecto a x. La x cúbica la multiplicamos por el 3 y lo sumamos porque es multiplicación por la segunda, que es 3x más 1, por la derivada de la primera, que es 3x cuadrada. Si desarrollamos las multiplicaciones y al final la suma, obtenemos el resultado: 3 por x cúbica, 3x cúbica, más, recordemos la multiplicación con álgebra, cada uno de los términos los multiplicamos y nos queda 3 por 3, 9x cúbica, más 3x cuadrada por 1, 3x cuadrada. Términos semejantes se suman y nos queda derivada de y respecto a x como resultado final: 3 más 9, 12x cúbica, más 3x cuadrada. Solo que no hay que aplicar las fórmulas por la aparente estructura que tengan desde el inicio. Si desde el principio nos damos cuenta que es una multiplicación sencilla y aplicamos esta operación, este desarrollo, nos queda una función que podremos derivar más sencillo, es decir, y sería 3x cuarta al multiplicar el primer término del binomio por el externo, más x cúbica. Si derivamos con las fórmulas anteriores nuestra función, nos queda directo el resultado: 4 por 3, 12x cúbica, más 3x cuadrada. Comparando los resultados, son idénticos. Analizando la siguiente multiplicación, vemos que la x no se puede multiplicar por lo que está dentro de la raíz, por lo que tendremos que aplicar la fórmula directamente. Nuestra u sería la x y la v es la raíz, 2x más 1. Si derivamos por separado, nuestra u, su derivada sería 1, y si derivamos v respecto a x, aprovechamos para ver una nueva fórmula. Esta se podría ver como una b a la n, donde la raíz ya vimos que es una potencia fraccionaria, se podría poner a la 1/2. Sin embargo, esta fórmula que vemos del lado derecho podemos aplicarla directamente. Se copia la raíz, se duplica la raíz en el denominador y arriba vamos a derivar nuestra función que está dentro de la raíz. Entonces derivada de 2x sería 2 y derivada de 1 es 0. Simplificando, este 2 y este 2 se simplifican a 1, nos quedaría un 1 en el numerador. Ahora volvemos a hacer lo mismo. El primera función
por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Derivada de nuestra función original, que es la y, respecto a x. Aplicamos esta operación, nos quedaría x por 1 sobre la raíz de 2x más 1 más la raíz de 2x más 1 multiplicada por 1. Hasta ahí termina el paso de aplicando la fórmula de derivadas. Sin embargo, los resultados se tienen que simplificar al máximo aplicando álgebra aritmética. Vemos que es una suma de fracciones. Continuamos desarrollando y nos quedaría x sobre la raíz de 2x más 1 más la raíz de 2x más 1, que sabemos que está dividida entre un 1. Encontramos factor común. Factor común sería la propia raíz de 2x más 1. Al dividir entre la raíz y multiplicarla por el numerador nos quedaría una x más la raíz entre 1, nos queda la misma raíz. Al multiplicarla por el numerador, 2x más 1 se expresa al cuadrado. Sabemos que el cuadrado y nuestra raíz se van a eliminar, y al simplificar el resultado derivada de y respecto a x nos daría 2x más x, 3x más un 1 dividido entre nuestra raíz de 2x más 1, y sería el resultado. En el ejemplo de división se hace un proceso muy similar. La u va a estar representada por el numerador y la v por el denominador. Lo ordenamos de la misma manera. U sería 6x menos 3, v 5x más 8. Derivamos por separado u respecto a x, derivamos v respecto a x y multiplicamos cruzado, solo que ahora empezaremos del lado derecho y en vez de ser suma haremos resta y el lado izquierdo. Nuestra derivada de y respecto a x, recuerden que ahora es una división. En el denominador copiamos la v y le expresamos con potencia cuadrada. Y en el numerador realizamos la operación similar a la suma, nada más que ahora será resta. En el caso de la multiplicación, ahora división. 5x más 8 multiplicada por el 6 menos 6x menos 3 multiplicada por el 5. Desarrollamos y nos queda 6 por 5, 30, x, 6 por 8, 48. Este menos nos va a afectar a la multiplicación. Está aquí, entonces 6 por 5, 30, x con el signo menos, sería menos 30x. Y también a la segunda, sería esta con esta y el 5. Entonces 3 por 5 son menos 15, con el menos sería más 15. Todo dividido entre nuestra potencia al cuadrado. El denominador no lo vamos a desarrollar, suele quedarse factorizado. 30x y 30x se elimina y nos queda 48 más 15, que son 50, 63. Resultado final, por lo tanto, sería derivada de y respecto a x es la división de 63 entre 5x más 8 elevada al cuadrado.
En el último ejemplo vemos una división. La u podría ser el 6, la v, el denominador 2 menos 4x. Pero para que sea función, tanto la u como la v tienen que tener la variable que estamos trabajando, en este caso la x. Y vemos que el 6 no tiene variable. Por lo tanto, vamos a expresar esta función como el 6, que es una constante, multiplicado por el 2 menos 4x a la potencia menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque este es una base que está expresada con una potencia positiva y al subirla al numerador quedaría como negativa. Si ustedes quieren desarrollarlo como 1 entre b, les va a quedar el mismo resultado. Pero vamos a hacerlo así para que puedan ir identificando de qué manera podemos derivar las funciones. Ya que se acomodó así, aplicamos la fórmula de b a la n, en donde la derivada de y respecto a x va a ser el menos 1 que multiplica el 6, menos 6, copiamos la base, 2 menos 4x, al exponente le quitamos un 1 menos 1 nos queda menos 2, y después derivamos nuestra base, que sería una v, ¿se acuerdan? La derivada del 2 es 0 y derivada de menos 4x es menos 4. Recuerden derivar cuando tengan una potencia, una función con una potencia, recuerden derivar la parte interna. Si desarrollamos, nos queda menos por menos, más, y 6 por 4, 24. La derivada de y respecto a x queda 24. Solo que ahora la potencia negativa la vamos a bajar al denominador. 2 menos 4x se coloca con potencia cuadrada. Y sería nuestro resultado.